Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos cada semana en 2x3 en Salud. Cada semana queriéndole llevar contenido especializado en temas de salud y con especialistas en cada una de estas áreas. Buenas tardes, Tati, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, Doris. Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Bien, bien. ¿Cómo estás tú? Bueno, yo estoy bien. El pasado miércoles conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Sí, así mismo, conmemoramos. Conmemoramos, no celebramos, así que nosotros estamos entre las que no andan aceptando de que felicitaciones, porque no se trata de una fecha, de esas fechas ficticias. Que hay que celebrar. No, se trata de conmemorar un día histórico en que la mujer trabajadora reclamó derechos y le fueron concedidos después de mucha sangre y fuego inclusive. Y que todavía tiene que seguirlos reclamando y tiene que seguir luchando por esos derechos que se lograron a fuego y espada, como dicen popularmente. Les comentaba yo antes de que iniciáramos que noto con mucha pena, con mucha hasta tristeza, una especie de rezago, para no decir retroceso, que es una palabra mucho más fuerte, en todo lo que es el apoderamiento de hombres y mujeres, que uno lo veía hace 10 o 15 años con gente con poder en la palabra, con conocimiento de lo que ha sido la lucha de las mujeres. Hay gente que quiere sesgar y decir que, un montón de greñudas, un montón de mujeres locas, como dicen. Pues a esas locas, entre comillas, le debemos los derechos que hoy estamos disfrutando las mujeres, como que la mayor parte de la matrícula universitaria la ocupan mujeres, que los mayores índices académicos lo logran mujeres, aunque los salarios siguen siendo por debajo de lo que ocupan los hombres. Eso te iba a decir, que se ha logrado mucho fruto de esa lucha que debe seguir permanentemente, que no es que ya hubo un grupo de mujeres que murieron luchando para que se lograran derechos, para adquirir derechos, sino que cada generación debe seguir luchando por esto. Y como dices tú, ves que quizá un retroceso, quizá que no se piensa, pero es un rezago, pero lo que pasa es que hay que seguir formando, es que es constante, es que la formación, porque es que vienen generaciones nuevas. Y en materia de salud igual, Doris. Exactamente, nosotras cuando empezamos tuvimos una participación muy activa de organismos internacionales, por ejemplo la OPS, la OMS, que se integró mucho aquí en la formación de periodistas en comunicación en salud, para que el mensaje llegara claro a la población. Pero ha bajado un poquito, podríamos decir así, han surgido nuevas generaciones de periodistas también, que hay que ir formando en todo este aspecto, y lo mismo ha pasado con todos estos derechos de la mujer. Decíamos, es verdad, se han logrado, escalado muchísimo, claro está, la mujer tiene participación, es luchadora, se integra en los estudios, hemos avanzado mucho, pero como dices tú, todavía faltan, sobre todo en esos aspectos económicos y en lo político, diría yo también, o sea, a ocupar esas posiciones que la mayoría lamentablemente están siendo ocupadas por hombres todavía en República Dominicana. Así es, nosotros no somos enemigas de los hombres, tenemos hombres en nuestra familia, los que amamos, así que no somos enemigas de los hombres, como algunos quieren. Porque no hay que ser amistades de nadie, porque yo no creo que haya que situarse con enemistad y que tú eres mejor que yo, ni peor. No somos seres humanos, todos somos iguales. No se trata de eso, y bueno, nosotros hoy no vamos a abundar mucho en temas. Ni imponerse, perdóname, uno por encima del otro, no se busca eso, yo no creo en eso tampoco. No, Doris, y hoy nosotros no vamos a abundar tanto en este primer segmento en temas de salud porque tenemos una autoridad en la materia que nos hablará de todos esos aspectos. Solo decir que, bueno, la tendencia que vemos, al menos en los boletines oficiales del Ministerio de Salud con respecto a COVID-19 es una tendencia a desaceleramiento, a la baja. A la baja de la pandemia, aunque se mantiene la condición de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Sí, pero también decir, aunque lo vamos a conversar, como dices tú, con nuestra invitada, que hay una alerta epidemiológica que fue emitida la semana pasada en República Dominicana, fruto de incremento de casos de chikungunya. Yo creo que todo el mundo recuerda aquí la chikungunya, fruto de esta epidemia que tuvimos en el 2014, donde una gran parte de la población vivió la experiencia de estas fiebres intensas, de estos dolores articulares, y que todavía muchas personas al día de hoy dicen que tienen secuelas de esta enfermedad. Decirle que el país está bajo una alerta epidemiológica, no porque hasta el momento oficialmente no se han confirmado casos, pero en la región, en diferentes países, sí están teniendo un incremento
de casos de chikungunya. También, y finalmente sobre este aspecto, pues yo creo que se están administrando los casos de cólera, porque cada semana te dan 2, te dan 3, te dan 4, te dan 5, lo van notificando de esa forma. Ya van 91 oficialmente, hasta, bueno, casi 100. Sí, estamos casi en el centenar de casos de cólera, supuestamente focalizados en los barrios específicos del Gran Santo Domingo. Hay que mantener, finalmente, este mensaje, la higiene. Es lamentable porque hay condicionantes sociales como la falta de agua, que por más higiene que usted tenga, si no hay agua suficiente en el barrio, la cosa se pone difícil. Así mismo es. Bueno, pues con este mensaje nos vamos a una pausa y regresamos con nuestra invitada de la tarde. 2x3 en salud. Un verdadero placer para nosotros en 2x3 en Salud contar con una invitada que ya es habitual cada cierto tiempo, la doctora Clevis Pérez, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología y una mujer de muchas luces que nos enorgullece tenerla en la tarde de hoy. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Altagracia, Doris, muchas gracias por la invitación y saludando a todos los que nos están en este momento viendo. Muchas gracias, Clevis. Queremos empezar hablando de la chikungunya precisamente, Clevis. Yo sé que tú, de esa alerta, yo sé que tú viviste en el 2014 toda esta epidemia, supongo yo que estabas aquí en el país, ¿verdad? Sí, y he de decir que la vi en los pacientes y la padecí en la carne también la padeciste. Sí, la chikungunya realmente terrible. Yo escucho en los comentarios de la calle, de la gente en la calle, en los espacios, nada más diciendo, no, eso fue fuerte, yo no quiero esa vaina, digo que va a volver de nuevo, digo, ya, Dios mío. Hay pocos nombres tan bien puestos como el de chikungunya, que significa aquel que se encorva, porque es un dolor articular corporal tan intenso que produce la chikungunya que la gente definitivamente anda la gente llegaba encorvada a los médicos. Sí, definitivamente. Clevis, pero ¿cuál es la diferencia? Ahora, yéndonos tal vez a la parte más científica del aspecto, ¿cuál es la diferencia si el mismo mosquito, el Aedes aegypti, transmite 3, por lo menos 4, con la fiebre amarilla? Transmite más inclusive, más enfermedades. Pero sí, esas son las más importantes. ¿Por qué la diferencia? ¿Es la clasificación de los tipos de virus? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué, por ejemplo, el dengue no me produce tantos dolores articulares como la chikungunya? Fíjate que realmente sí, son virus diferentes. De hecho, por ejemplo, el virus del dengue es un flavivirus y el virus de chikungunya es un alfavirus. O sea, son enfermedades metacénicas, es decir, enfermedades transmitidas por vectores, pero tienen y de hecho comparten el mismo vector, sobre todo los mosquitos del género Aedes. Sin embargo, la forma de enfermedad que producen o las manifestaciones difieren. Por ejemplo, el dengue es una enfermedad que es más sobre todo aguda, mientras que el chikungunya se manifiesta también como una enfermedad subaguda e incluso crónica. Es decir, a veces los patógenos o las enfermedades infecciosas pueden ser desencadenantes incluso de enfermedades autoinmunitarias. Producen activación del sistema inmune, activación de monocitos, liberación de sustancias inflamatorias que, por ejemplo, en el caso de las articulaciones pueden producir artralgias prolongadas, es decir, dolor articular prolongado. Hay personas que dicen que aún a esta fecha sí tienen dolores articulares. Y de hecho sabíamos que eso iba a ocurrir porque en territorio francés de ultramar, entre 2004 y 2005, ocurrió grandes brotes precisamente en islas donde la mayor parte de la población fue afectada, según estudios que se le hicieron en suero. La mayoría de la gente se contagió de chikungunya y años después hacían estudios de seguimiento y todavía, por ejemplo, en militares franceses colocados ahí y referían cambios, exactamente, dolores. A veces las enfermedades infecciosas, como decía, pueden ser también desencadenantes de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, como el lupus. En este caso, sobre todo de una incluso fibromialgia se ha asociado también. Es decir, son cosas que se han estudiado en relación a diferentes estímulos ambientales, no solamente las infecciones, pero definitivamente las infecciones a veces pueden ser desencadenantes de procesos autoinmunes. Síndrome de Guillain-Barré, creo que recuerdo que... Sí, con Zika. Con Zika fue más bien. De hecho, Zika se creía que era prácticamente una arbovirosis bastante inocente, leve, por así decirlo, una enfermedad en las embarazadas, inocente, leve, pero
a partir justamente del brote que surge, que empieza en 2014, aunque ya se habían visto casos desde finales de 2013 en Brasil, incluso coincidiendo con chikungunya, pero ya propiamente fue 2015 que se vieron la mayoría de los casos. Aquí en el país. Exactamente, 15-16 que se vieron más los casos de Zika y por ejemplo 2014 chikungunya, o sea que fueron bastante cercanos. Sí, fue bastante cerca, y de fue hecho 2 en años. muchos casos. Por eso la gente tenía tanto temor cuando se habló del Zika, que era el mismo mosquito, ¿verdad? Sí, el mismo mosquito, pero la gente virus dijo, diferente. ay Dios mío. Y luego se vio, pero sí embarazada, tuvimos muchos casos de niños con, y ahí fue con que microcefalia. Se supo, ahí fue que se supo de un virus que se conocía desde hacía más de 50 años, no se sabía que podía tener esas manifestaciones hasta que ocurre este gran brote en el gigante, ¿verdad? Sí, en Brasil. en Brasil. Entonces ahí se empezaron a ver las manifestaciones ya más raras, menos frecuentes, como era el caso de las malformaciones congénitas y el Guillain-Barré también. Sí, una curiosidad. ¿Cómo podría llegar la chikungunya a República Dominicana? Que la gente dice Dominicana? llegar, sí, como si viene. Llegar, dice la gente. Puede ser una persona que tenga el virus, puede ser un mosquito. Tenemos constante trasiego por barco, por avión. ¿Cómo podría llegar? Fíjense que cuando se estableció inicialmente en 2014, básicamente lo hizo primero en San Martín, o sea, cuando estamos hablando en el caso de Zika fue en Brasil sobre todo y se asoció a grandes eventos deportivos, a un evento masivo de fútbol de playa que se celebró en la Polinesia Francesa, pero en el caso de chikungunya realmente entró a las Américas, entró por San Martín, fue donde primero se reportó, se identificó, y fíjense que aquí donde ocurre el gran brote, Nigua, Jaina, que fue inicialmente. Y ahí hay un puerto, y justamente si ustedes se ponen a ver la lista de puntos comerciales, ¿no? que desembarcan, del barcos comerciales que desembarcan en ese pueblo, en ese puerto, justamente San Martín. Entonces ahí, claro, el comercio marítimo jugó un papel, y claro, personas y también los vectores, porque el tiempo realmente da para que lleguen vectores hábiles, pero también personas en la fase en que están incubando la enfermedad y luego desarrollan la viremia en este territorio, y ahí pueden ser picados, contaminan mosquitos locales y ahí se sigue reproduciendo ese ciclo. Entonces nosotros teníamos una bolsa de personas que ya, con esto me quiero referir a las personas que ya le dieron, que tienen anticuerpos y todo lo demás, pero ahora hay un montón de gente susceptible que no le dio aquella primera vez, o que han nacido después de eso, en el caso de muchos niños que están ahora incluso ya en edad escolar, que son susceptibles a chikungunya, o sea que perfectamente podría ocurrir un segundo brote importante. Hace un momentito nos decía un productor, colega de aquí del canal, me va a volver a dar, hay que decirle a la gente, entonces el que le dio chikungunya en el 2014, casi hasta el 2015, ¿le va a repetir? Deja inmunidad. A la mayoría de la gente, claro, hay excepciones y casos reportados, pero el chikungunya mayormente no repite, es decir, que realmente deja una inmunidad bastante duradera. Claro, hay personas que pueden tener trastornos inmunitarios que no necesariamente desarrollan adecuadamente anticuerpos y defensa, pero la mayoría de las personas no van a tener segundos episodios, por lo menos no como el primero. Entonces, pero sí aquellas personas que no le dio la primera vez. Eso te iba a decir a personas, por ejemplo, a mí no me dio la chikungunya, o sea, ¿qué podríamos esperar en este momento? ¿Cómo prepararnos? ¿Cómo cuidarnos? Te voy a hablar no sobre solamente todo con como todo ese médico, miedo que tiene los que le dio. Como médico, sino como una persona que le dio chikungunya y que dure mucho tiempo con manifestaciones del chikungunya. Yo te diría, si el chikungunya empieza realmente a reportarse, como entendemos que va a pasar, porque bueno, ya viene desde Sudamérica con fuerza, yo me pondría repelente todos los días, trataría de evitar lo más que pueda los criaderos de mosquitos, de limpiar los alrededores, de si vivo en un residencial, hablar con los vecinos, o sea, eso de las medidas de lo que tú misma puedes hacer, pero también están las medidas que se puedan aplicar ya desde la parte pública o desde el gobierno. Doctora,
Sí. No, desde esa parte pública que vemos que se está hablando de fumigación, ¿esa es la solución? Bueno, la fumigación lo que realmente es para la eliminación básicamente de los mosquitos adultos. Si eso no se acompaña de otras cosas como es la eliminación de los criaderos, pues entonces es algo muy transitorio y que no tiene tanto impacto. Sí sería, pero también ustedes mencionaban algo ahorita cuando estábamos hablando antes de yo entrar, y es el asunto del acceso a agua potable. Cuando no hay acceso a agua potable y ahora tenemos un problema de sequía, tenemos un problema exactamente, entonces ya ustedes saben que eso implica almacenar agua exactamente en contenedores, muchas veces destapados y entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta, o sea, por tener contenedores destapados, criando mosquitos, pues puede llegar a nuestra vida, a nuestra comunidad, otra vez el chikungunya. Entonces, el riesgo está. El riesgo está, sí. Creo, no sé si nos vamos a comerciales ya, nos vamos a comerciales y vamos a seguir desarrollando estas enfermedades que preocupan a la gente. Pero yo quiero dejarte, Clevi, esta pregunta en el aire para cuando regresemos. La gente dice, otra enfermedad, popularmente, otra enfermedad, ¿y qué es lo que pasa? Esto es el Armagedón, ¿qué es lo que pasa con el desarrollo? ¿Es que ahora las conocemos? Que los medios de comunicación y ustedes, los especialistas y los infectólogos, ¿cómo se llama? Los epidemiólogos, ¿hablan más de esta enfermedad o qué es lo que pasa? ¿O es que hay un mayor desarrollo de enfermedades? Regresamos ahora con la presidenta de la Sociedad de Infectología, la doctora Clevis Pérez. 2x3 en salud. Seguimos conversando interesantemente esta conversación con la doctora Clevis Pérez, que es infectóloga, presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, y estamos hablando, señores, de chikungunya y otras enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, que lo tenemos aquí en cualquier patio. Los estudios indican eso, que vive con nosotros el día a día. Entonces, doctora, le preguntaba a Altagracia, ¿es que ahora la gente conoce más de las enfermedades o es que han surgido más enfermedad es más propicio el ambiente para este desarrollo? Una pregunta sumamente interesante y la respuesta es que es una combinación de factores. Primero, tenemos ahora mismo aumento de las temperaturas, tenemos cambios ecológicos, cambio climático, y eso favorece a estas enfermedades metacénicas transmitidas por vectores. Por ejemplo, ahora hay un brote de dengue en Ibiza, ¿verdad? En España. O sea, lugares donde anteriormente no estaban registrando, ahora tienen casos autóctonos de transmisión comunitaria de estas enfermedades. Hay, por ejemplo, otras enfermedades que se han empezado a transmitir en territorio francés, y no de ultramar, sino en la Francia continental. Entonces, también, o sea, vemos que realmente estas enfermedades no son nuevas, por lo menos estas que estamos mencionando hasta ahora, son enfermedades realmente muy conocidas desde hace mucho tiempo, pero ahora mismo están alcanzando nuevos nichos, se están haciendo más ubicuas, es decir, se pueden encontrar en más lugares, y es producto justamente del cambio climático. Claro, si nos vamos al cambio climático, tendríamos que irnos al sistema de producción y consumo que estamos teniendo en las últimas décadas. Entonces tendríamos que irnos también al proceso de globalización neoliberal. Entonces, en ese proceso también ha ayudado también por la aceleración de la comunicación, del comercio, a otras enfermedades, exactamente, a muchas enfermedades infecciosas realmente, a poder extenderse. Entonces, claro, si las condiciones están en un territorio, porque haya el vector, porque haya enfermedades que eran, por ejemplo, propias de Asia, otras de África, pueden perfectamente establecerse en nuevos territorios, como en el caso de las Américas. ¿De acuerdo? O sea que ese es un factor. Pero otro factor, definitivamente, ahora estamos con más desarrollo de métodos diagnósticos, es decir, se pueden hacer más seguimiento. En muchos de los países, no necesariamente el nuestro, pero en muchos países hay una muy buena vigilancia epidemiológica, y ante los casos, por ejemplo, se vive monitoreando que si la gripe aviar, que si, entiende, las enfermedades transmitidas por no solamente por vectores, sino también por la zoonosis en general, son bastante bien monitoreadas, y cuando surgen estos brotes, pues inmediatamente se emiten alertas. Y la gente lo sabe de inmediato. Y hay mucha transparencia en la comunicación de esto. Ha aumentado también la transparencia en la comunicación en muchos países, y eso es importante también.
Pero además de eso también hay más acceso a la comunicación, a las redes digitales, las redes tradicionales, desde el periódico, la televisión, hasta las nuevas redes digitales, realmente contribuyen a que la gente esté más consciente de que estos hechos realmente están pasando. O sea que es una combinación de factores entre que realmente... Que es bueno porque ¿verdad? La gente puede conocer las medidas. Exactamente, entre que realmente hay mayor diseminación de estas enfermedades, entre que hay enfermedades que ya eran muy conocidas pero que están teniendo nuevos territorios, ocupando nuevos territorios producto del cambio climático y de los cambios ecológicos, también, están resurgiendo otras exactamente, y también la gente está más comunicada, más orientada. ¿Cuál es nuestra situación con el dengue en República Dominicana en este momento, Clevi? Tú que recibes pacientes y atiendes este tipo de pacientes, te lo pregunto porque lamentablemente el boletín epidemiológico, que es el informe que presenta el Ministerio de Salud Pública sobre estas enfermedades de notificación obligatoria, pues tiene retrasos que apenas estamos en la segunda semana del año y ya estamos en marzo. ¿Qué tú ves? O sea, ¿cuál es la realidad? ¿Este año podría ser epidémico o no se espera eso? Bueno, en el año pasado, incluyendo finales del año pasado, realmente estábamos viendo un incremento de casos de dengue, o sea, tanto en las consultas como en internamiento. En las últimas semanas te diría que sí que hemos tenido casos, pero no con referencia a cómo estamos en los últimos meses del año pasado. Pero siempre se mantienen realmente llegando casos. Es muy importante lo que tú decías, necesitamos saber cómo está, porque eso ayuda a tomar decisiones, no solamente administrativas para los gerentes, sino también para los mismos médicos, uno saber qué es lo que realmente está más circulando. Por ejemplo, nosotros que vemos pacientes con enfermedad respiratoria aguda y que hacemos paneles, vemos cómo tenemos circulando coronavirus ya no COVID, sino por ejemplo como los C43, otros coronavirus estacionales, tenemos influenza, entonces la gente también necesita saber, el personal sanitario, pero también el público en general, o sea que hay que publicar realmente oportunamente, pertinentemente esas informaciones, y eso es un llamado que yo particularmente le hago a las autoridades. Clevi, acaba de emitir hace una semana el ministerio pues esa alerta para chikungunya. Alerta que es porque la OMS también ya la había, la OPS ya la había emitido. Pero ¿no sientes tú y ustedes como estudiosos que nuestro sistema de salud es muy reactivo? Sí. Que actúa como a una acción, pues ahí estoy, pero que no hay una política preventiva, que sé que es un tema de hasta de tesis y de investigaciones. Sí, definitivamente, o sea, sobre todo cuando hablamos a nivel de salud pública, no podemos dedicarnos nada más que a las labores de asistencia, sino sobre todo a las labores de prevención. Y para la prevención también es importante la información, porque no son solamente actividades verticales desde el ministerio, porque se hacen actividades, claro, hay que reconocer que se hacen actividades de prevención, pero realmente la prevención implica involucrar a otros sectores que deben estar advertidos y que deben tener datos, como por ejemplo el sistema educativo, no solamente la educación pública, también privada, cuando están en los colegios, si hay un brote de enfermedad respiratoria, ellos también deben tomar medidas. Entonces, ¿cómo van a tomar medidas si no tienen la información? Es importante tener los datos, tener la información, pero sí ir más hacia la prevención, ir más realmente a evitar verdad que estos brotes ocurran, o sobre todo si ocurren, intervenir rápidamente porque hay una vigilancia epidemiológica oportuna. La educación constante de las personas también, hablarle constantemente tenemos un caso de estas histeria, por ejemplo, tenemos un caso de histeria en una comunidad. Bueno, es importante sí intervenir rápidamente, pero también es importante comunicar de que esas cosas se están haciendo. En esas políticas sanitarias y de educación y todo eso, yo noto, no sé si es una percepción muy mía, que como que casi todas las enfermedades ahora se las pegamos a Haití. Por ejemplo, el brote de difteria que se registró en el sur del país y que bueno, hubo 4 ingresos en el Robert Rick Cabral, veo que todo es vinculado a que no es que sea un maíz, como decimos nosotros, la situación de Haití, pero es así en términos de, hay una vinculación tan alta de lo de Haití con... Mire, fíjense algo, nosotros
hemos exhibido, sobre todo en población infantil, anteriormente teníamos unos números bastante aceptables para la cobertura, por lo menos de primeras dosis, segundas dosis de vacunación, exactamente, porque hay que ver que esta es una enfermedad, la difteria, inmunoprevenible. O sea que básicamente cuando están ocurriendo brotes está implicando que hay un fallo en la vacunación. En el sistema de vacunación. Entonces, claro, si en Haití pues tienen más problemas con la vacunación, es evidente, ¿verdad?, que van a ocurrir más casos porque esa población no está adecuadamente vacunada. Pero aquí también, o sea, y sobre todo a raíz de la pandemia, los números de los programas de vacunación cayeron estrepitosamente. Sí. Entonces no podemos realmente pensar que esto nada más va a ocurrir en migrantes y personas procedentes de Haití, sino que también nosotros ahora mismo estamos teniendo en nuestra población, ya sea ciudadanos dominicanos o migrantes, bajas exactamente en esos esquemas de vacunación. O sea que antes que culpabilizar o señalar, tenemos que eficientizar aún más, llevar aún más lejos nuestros programas de inmunización. Esa prevención que es fundamental para evitar estas enfermedades. Sobre todo eso, considerando que es una enfermedad inmunoprevenible. Clevi, vamos a pedirte un permisito. Yo pienso que nos vamos a ir a una pausa. Regresamos un momentito y vamos a hablar de cólera, porque aquí tenemos un cóctel interesante de enfermedades circulando en República Dominicana. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Continuamos con este banquete con la doctora Clevis Pérez, quien es presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Y decía Doris, antes de ir a la pausa, tenemos un cóctel de enfermedades, doctora. Una de ellas y de las que preocupa, y usted ha hablado para entrevistas que nos ha dado en otros medios, sobre la importancia de esos determinantes sociales. El cólera, doctora. Tenemos casi un centenar de casos de cólera, según las autoridades. ¿Cuál es la situación? Bien, hay que decir que, realmente tenemos una reintroducción del cólera, porque a raíz de 2010 y que se introdujo, ustedes saben que ahí jugó un papel en Haití los soldados de la MINUSTAH y que se demostró bastante bien, inclusive por estudios genéticos, que este brote de cólera se asoció a soldados que venían de Nepal. Exactamente, ¿verdad? Ese fue el brote del 2010. Del 2010, exactamente, fue, me parece, octubre de 2010. Octubre de 2010, aquí llegó este primer caso, noviembre de 2010, y el 2011 tuvimos una epidemia grande. Bueno, después de eso, nosotros realmente los casos que se presentaban eran esporádicos, realmente hubo bastante control, y ahora lo que tenemos es un resurgir de la enfermedad en la isla, ¿verdad? Tanto en Haití como en la República Dominicana. Hay que decir que siempre lo que se reporta, recuerden que es la punta del iceberg, porque estos son casos confirmados, se le hacen pruebas, que si las pruebas dan positivas, o sea que ahí realmente siempre esto del centenar de casos, casi el centenar de casos, es verdad. Es un registro siempre. Es un registro exactamente parcial de la realidad, pero sí que lo que hemos visto es eso, la concentración realmente de esta enfermedad en ciertos sectores, ciertos barrios, ¿verdad?, del Gran Santo Domingo, y justamente son lugares que tienen problemas, ¿verdad?, y determinantes sociales importantes de pobreza, de marginalidad, de falta de acceso a agua potable. Entonces todo eso es el cóctel perfecto para que el cólera pueda hacer las suyas en estas comunidades. Que en República Dominicana el riesgo a que se pueda extender, salir ese brote de sectores del Gran Santo Domingo, donde está concentrado actualmente, y expandirse es alto, porque tenemos esas mismas condiciones en diferentes provincias del país. Exacto, ¿no? Tenemos menos impacto, claro, que en Haití, porque Haití tiene pobres condiciones, pero realmente también nosotros tenemos mucha pobreza y muchas zonas de alta marginalidad y bajo acceso a cobertura, inclusive en áreas urbanas, no solamente en áreas rurales, sino en muchísimas áreas urbanas donde no hay agua dentro del hogar. Si ustedes se fijan en las estadísticas, y otros, por ejemplo, que tienen agua,
pero fuera del hogar y que tienen que ir a echarle en potes, en cántaros, exactamente. Entonces, todo ese proceso ocurren contaminación, y no solamente es el cólera, muchísimas otras enfermedades gastrointestinales, ¿no? Que pueden afectar a población vulnerable y especialmente a los niños y causarle una enfermedad de raíz importante. Entonces, son causas de morbilidad e incluso de mortalidad en esa población. Las propias autoridades, que siempre pues tienden a ser más conservadoras, han advertido la posibilidad de incremento mayor de casos, porque ahí viene la Semana Santa, y usted añade con mucha propiedad el tema de la falta de agua. Será un año altamente, con una alta sequía. ¿Cómo puede esto impactar, aunque las propias autoridades lo han dicho, el número de casos y que salga de la capital? Porque hasta ahora nos han dicho que solamente en el Gran Santo Domingo. Sí, definitivamente las condiciones están dadas. O sea, falta de agua implica que ya personas que tenían problemas para el acceso al agua, recuerden que aquí nosotros tenemos mucha tendencia a utilizar agua embotellada, pero que se ha calculado incluso que las familias más pobres gastan un porcentaje importante de sus ingresos en agua. Porque es costoso. Exactamente. Estamos hablando de que tenemos inflación, de que tenemos una disparidad muy alta de la canasta familiar con los salarios, que se están discutiendo los salarios ahora mismo, pero que la realidad es que mucha gente no va a poder comprar esa agua embotellada. Tampoco sería lo ideal. Lo idóneo es que la gente tenga agua que pueda usar, exactamente, y que esto es un derecho, pero todas esas condiciones van a favorecer o pueden favorecer que el brote se extienda y salga de donde está concentrado actualmente. Que llegue a ser un problema tan grande como el de Haití, no creo, pero honestamente, pero sí que se puede extender. ¿Cuáles son esas medidas específicas? Sabemos que el acceso a agua ya no depende de la población, de las familias, pero como familia, ¿cuáles acciones específicas puede adoptar una familia y su alrededor para evitar estas enfermedades, cólera, dengue, chikungunya, en caso de llegar? Quisiera agruparlo como enfermedades transmitidas por agua y alimento contaminado. Perfecto. Porque realmente, claro, hablamos del cólera y es porque es una enfermedad que no se estaba presentando y ahora se está reintroduciendo y todo lo demás, pero recuerden que ahí tenemos las E. coli enteropatogénicas, los campylobacter, la salmonela, las amebas, o sea, también enfermedades parasitarias y virales, que son transmitidas por agua y alimento contaminado, y todo puede esto afectar a la salud de su familia. Entonces es importante que el agua, que como sea que usted acceda a ella, cuando la almacene, primero la cubra, la tape. Recuerde que también tenemos enfermedades que se pueden asociar, por ejemplo, a la orina y a las excretas de roedores, la misma leptospirosis que puede contaminar el agua y ser un foco de transmisión para el ser humano. Entonces siempre tápela para que los animales, para que ya sean los mosquitos a desovar, ya sean los ratones, otros animales, no tengan acceso a esa agua. Puede usar elementos químicos como el cloro, por ejemplo, y eso, la cantidad va a depender, claro, del número. Por ejemplo, 5 gotas por galón es lo usual, pero dependiendo la concentración podrían ser 8 gotas por galón del cloro que usted tenga. Entonces, tratar de tenerla, también puede hervirla, ya si es para consumo, para lavar frutas y vegetales, hervirla también es una buena medida. Entonces, tratar de tener esa agua realmente potable, libre de esos contaminantes. Si el agua le llega con visiblemente con sedimento turbio, hay tamices, ¿verdad? Como si fueran pañitos que se pueden utilizar. Un pañito bien limpio. Exactamente, bien limpio, para primero pasarla por ese tamiz, por ese pañito, y después entonces pasar al procesamiento, ya sea químico, con cloro, con yodo, o físico, que sería hirviéndola. Exactamente. ¿Qué tiempo debe durar esa agua eso hirviendo? Es importante, porque hay alguna gente que dice en 1 minuto. No, hay patógenos que requieren más tiempo. Y recuerden que la masa de agua, dependiendo del recipiente, va a durar más o menos. O sea, cuando se va calentando, lo va haciendo en la parte de abajo, más cercana al fuego, y esa masa que va hirviendo va a ascender y la parte más fría va a ir hacia abajo. Ese mínimo debe ser 5 minutos, ¿de acuerdo? O sea, es lo más conveniente. Entonces, esas medidas
aseguran de que por lo menos el agua que usted va a consumir o preparar sus alimentos va a estar libre de esos patógenos, o por lo menos es bastante menos contaminada que si usted no toma estas medidas. Ya las personas que tienen posibilidad puede tener agua embotellada, pues tienen ciertos controles de calidad dependiendo, ¿verdad? La manipulación de ese botellón de agua que compramos en los hogares, ¿tiene requisitos específicos? Bueno, es importante ver, por ejemplo, dónde lo colocan. O sea, a veces uno viene del colmado y todo esto, la gente lo manipula, por lo menos la parte de la boquilla, porque sí, se podría antes de destaparlo, exactamente. Y también, por ejemplo, si usted utiliza dispensadores, hay algunos que no vienen conectados, que no son eléctricos, pero hay otros que son eléctricos, las neveritas, pues ver que todo esto esté limpio también, porque a veces se coloca yo he visto que colocan la parte de la manguerita, la ponen sobre una superficie, después la entran al botellón, o sea que ahí podría también ocurrir contaminación. Doctora. Pero bueno, en sentido general eso, tratar de potabilizar el agua y de tener mucha higiene, ¿no? Antes y después de preparar los alimentos, sobre todo después de ir al baño también. Doctora, ustedes como infectólogos, yo creo estudiosos... que no habrá tiempo de una pausa. Nos vamos, yo creo que nos vamos. No, todavía. Nos quedan 2 minutos, pues esta pregunta. Ustedes como infectólogos, que son gente que están, igual que los epidemiólogos, estudiando todos los días sobre estos fenómenos, ¿no tienen el sueño de ver a un país conectado con agua potable, que uno pueda tomársela directamente de la llave y no tener que hacer? ¿Ustedes no tienen ese sueño? Claro, yo creo que sí, que debería ser una de las prioridades. ¿Y es que le cuesta tanto a los gobiernos eso? ¿Qué será? Sí, parece ser que sí, que realmente están más enfocados en hacer cosas que tengan rédito político, exactamente. Pero el acceso a agua potable de todos los hogares debería ser una de las grandes prioridades, pero vemos que no, que se siguen construyendo casuchas. Porque eso no deja votos, probablemente no deja votos directos, ahora le mejora la calidad de vida enormemente a un país. Claro. Y evita enfermedades. Exactamente. A la larga le conviene al mismo Estado, al mismo sistema. La salud siempre ha sido una cenicienta porque no se ve mucho. Sí, y tenemos una baja realmente inversión. Ustedes saben que, y de esto ustedes saben bastante, que a partir de las llamadas reformas del sector salud y desde la descentralización, lo que se buscó realmente fue disminuir la inversión pública y favorecer el negocio privado de la salud, o sea que eso también ha afectado bastante. Así mismo es. Doctora, hay otra enfermedad que ahora luego de la pausa la vamos a conversar y que se ha quedado como si ya no existiera en República Dominicana, que es la viruela símica, que la OMS le cambió el nombre, es por no recuerdo qué. Entonces, para cuando regresemos de la pausa, hablemos un poquito de eso. Regresamos. Muy bien. 2 por 3 en salud. Seguimos con la doctora Clevi Pérez, infectóloga. Doctora, la viruela símica ya desapareció del territorio dominicano, ¿o todavía estará circulando? No, realmente no, todavía. Yo particularmente puedo decirlo que sí, que he visto casos y que está sectorizado, sobre todo realmente a la población. Es más frecuente, o los casos que nosotros hemos identificado realmente tal como van las tendencias internacionales en hombres que tienen sexo con hombres, pero realmente sí, y hay que sospecharlo cuando veamos lesiones cutáneas o mucocutáneas. En ocasiones hay me tocó ver un caso que creían que era realmente varicela, entonces realmente era viruela símica. O sea que hay que tener eso en cuenta. Que todavía, sí, porque los últimos reportes que tenemos del Ministerio de Salud Pública es como de 32 casos acumulados, pero tienen meses que no se reporta un caso nuevo. Le han quitado la vigilancia realmente a ese tema. Realmente sí. Doctora, sé que un tema que a ustedes les preocupa mucho, y bueno, a nosotros también, es el tema de la resistencia bacteriana. ¿Bacteriana? Sí. Y yo añadiría también para más adelante el tema de los antibióticos. Muy bien. Y están directamente relacionados. Vinculados. Vámonos con ellos. La resistencia bacteriana, cuando hablamos, ¿verdad? Las bacterias pueden ser bacterias no patógenas, es decir, que están con nosotros, pero que no nos causan enfermedad, y bacterias ya patógenas que pueden o que tienen exactamente la capacidad de crear enfermedad o de crear problemas de salud. Pero
esas bacterias pueden tener factores de resistencia naturales propios de ellos por mutaciones, por cambios que no necesariamente tienen que ver con la actividad humana. Pero se ha visto que uno de los factores o el factor más relevante para el incremento de la resistencia bacteriana es la actividad humana y sobre todo, muy importante, el uso de antibióticos, ¿no? Pero hay que ver que somos, y ahora está muy el concepto de una sola salud, integrando otros aspectos, no solamente la salud humana, sino también la salud animal, la producción de alimentos, porque también en ese proceso de producción de alimentos se usan muchos antibióticos. Así es. Y estas bacterias de los animales pues pasan al ser humano, comparten mecanismos de resistencia, dicho de otro modo, la actividad humana y sobre todo el sobreuso de los antibióticos está llevando a un incremento exponencial de la resistencia bacteriana y se está considerando ahora mismo que las enfermedades producidas por bacterias drogoresistentes o multiresistentes van a ser la primera causa de mortalidad para el 2050. O sea, estamos hablando que es un problema serio, ¿no? Que es un problema serio de una magnitud muy considerable, o sea, personas que van realmente a fallecer por estas enfermedades que están falleciendo. Nos deja sin protección esta porque son enfermedades que van a volver a los números que teníamos antes de la era de los antibióticos. Wow. Es decir, si esas bacterias son resistentes a todas las opciones de antibióticos, vamos a estar sin poder tratar esas enfermedades. O sea, personas que tengan, por ejemplo, un cuadro séptico, una neumonía, una asfixia abdominal, ¿cómo tratarla? Que se pueden tratar, pues lamentablemente no van a tener opciones de tratamiento. Ya eso pasa, pero lo que se calcula es que si todo sigue como va y si no intervenimos como colectividad humana, o sea, porque es un problema realmente global, la resistencia bacteriana, pues entonces vamos a tener esto como la primera causa de muerte del ser humano para el 2050. ¿No se le está prestando la debida atención a ese tema? O sea, como sistema de salud, Yo pienso ¿se ve que preocupación o simplemente estamos diciendo hay resistencia y ahí? Sí, yo pienso que no, pese a que tenemos una ley general de salud y una ley que tiene sus problemas, pero que en algún momento habla sobre esto, pero nosotros tenemos que aquí la gente en este país, bueno, es un problema global, dijimos, global, pero enfocándonos en lo que tenemos aquí, vemos que realmente la gente puede comprar antibióticos sin ningún tipo de restricción, o sea, sin receta. La gente le duele una muela y compra amoxicilina o clindamicina y oyó que a su prima le funcionó tal cosa y lo hace. Claro, la persona que no tiene conciencia, que no sabe realmente las repercusiones que esto puede tener, se entiende, pero el problema es que el sistema de salud lo permita o que las autoridades del Estado lo permita que esto siga pasando. Aparte de eso, en la producción, como dijimos, de alimentos, en veterinaria, ¿cuántos antibióticos exactamente se están utilizando en esto? O sea, un montón de antibióticos. O sea, que se necesita que el país empiece a regular en ese sentido. Estadísticas, por ejemplo, como lo de los países de Unión Europea, se ve claramente como los países que menos utilizan antibióticos, como los países nórdicos, son los que tienen menos resistencia. Pero los países que más usan antibióticos, como Grecia, son los que tienen más resistencia. Entonces, realmente el control debe ir pues desde las autoridades, porque y claro, no solamente control en estos aspectos, sino también inversión en educación, en formación médica continuada. Es importante que los médicos, que los profesionales de la salud realmente tengamos más herramientas, porque también, por ejemplo, va un niño con un cuadro viral, pero no hay herramientas, no hay esto, bueno, puede ser una bacteria, déjame no dejarlo sin nada. Entonces ahí viene, ¿verdad? Porque cuando tenemos un sistema de salud débil, cuando tenemos pocas herramientas, también eso hace que por miedo, por no saber lo que está pasando realmente, se utilicen innecesariamente los antibióticos. ¿Cuál es en nuestro país el mayor impacto? ¿Es el abuso por parte de la población o la falta o es a través de los animales, cerdos, pollos? Tenemos todo. De todo un poco. Tenemos de todo aquí. Mal uso por el personal de salud y sobre todo sobreuso, que muchas veces, como dije, está relacionado por la misma debilidad del sistema y por el médico en un momento determinado no saber lo que está pasando, no poder confirmar y entonces empieza a prescribir.
pero por otro lado también en la producción de alimentos, por otro lado también la parte de la automedicación, que no sabemos muy bien cómo va porque la gente accede a esto, y aunque se han hecho encuestas sobre la automedicación y sabemos que es muy frecuente, pero en realidad no sabemos qué tanto, cuál es la magnitud del consumo de antibióticos sin prescripción. Doctora, vamos a sugerirle, me atrevo, Doria, en nombre tuyo, de sugerirle que aquí se haga un foro sobre eso en algún momento, que se haga un encuentro nacional, que ustedes lo propicien, tal vez la misma sociedad, porque esto no puede seguir. Bueno, justamente nosotros como parte del Congreso de la Sociedad Dominicana de Infectología vamos a tener algo de esto, pero sí sería bueno eso, involucrar a otros actores como por ejemplo la parte de veterinaria, de producción de alimentos y los dueños de farmacia. Doctora, usted sabe que es un placer siempre tenerla con nosotros, pero el tiempo se terminó y nos tenemos que ir. Invitarlos a darle las gracias por haberse tomado este tiempo, que no es fácil para ustedes a esta hora. Y a ustedes invitarlos a que nos sigan a través de, el programa mismo a las 6 de la tarde aquí por Teleradio América y en nuestras redes sociales. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes y al público. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora.